Mi hermana intenta seducir a mi esposo porque le conté que el suyo me acosó en la calle, pero su esposo se volvió violento con ella porque lo descubrió. Yo tengo 29 años, mi hermana tiene 32, y llevamos una relación bastante normal para dos personas que crecieron en la misma casa, pero no necesariamente habrían sido amigas si se hubieran conocido en otro contexto. No nos odiábamos, pero tampoco éramos de llamarnos todos los días ni contarnos secretos. Nos veíamos cuando la familia se reunía y eso era todo. No discutíamos, ni tampoco teníamos una gran relación entre nosotros. Su esposo, al que voy a llamar Daniel, siempre me dio un poco de sensación de que había algo malo con él. Podría estar horas escribiendo de pequeñas cosas que te hacen pensar que no era material para esposo, pero no tiene sentido. Lo importante es que había algo raro en él y me gustaba verlo lo menos posible. Mi esposo también lo había notado, y aunque nunca hizo una escena, sí me había dicho varias veces que Daniel tenía un modo raro conmigo. Por lo menos no estaba loca e imaginando cosas. Durante años intenté evitar quedarme sola con Daniel. Simplemente, si él entraba a una habitación donde yo estaba sola, salía. Si se sentaba cerca de mí, yo encontraba una excusa para moverme. Si hacía un comentario raro, yo no le daba espacio para convertirlo en conversación. Mi hermana siempre actuaba como si no notara nada o como si no quisiera notarlo, que en la práctica termina siendo lo mismo. Ella estaba muy invertida en la idea de que su matrimonio era sólido, bonito y superior al de los demás. Daniel, por su parte, parecía disfrutar esa imagen de marido encantador frente a la familia, aunque cada tanto se le escapaba su personalidad. El problema empezó hace un tiempo en el centro de la ciudad. Yo había ido a hacer unos trámites y después entré en un lugar para comprar algo de comida para llevar. Allí me encontré con Daniel. No sabía que él trabajaba cerca, o al menos eso dijo. Al principio todo fue normal y había personas cerca de nosotros. Saludó, preguntó qué hacía por ahí y me dijo que hacía allí también. Yo respondí de forma corta, porque no tenía ningún interés en alargar una conversación con él, pero él empezó a ponerse incómodo muy rápido. Me dijo que me veía muy bien, que ese vestido me quedaba peligroso, que mi hermana ya casi nunca se arreglaba así, y que mi esposo era un hombre muy afortunado. Fue una secuencia de comentarios que dejaban bastante claro hacia dónde quería mover la conversación, como si estuviera tanteando hasta dónde podía llegar sin que yo lo mandara directamente al infierno con recibo de ida. Le dije que tenía prisa y salí de la cafetería. Daniel dijo que podía acompañarme un tramo, pero le pedí que no lo hiciera y lo hice un poco enojada. Aún así, salió detrás de mí. Caminó detrás de mí unos metros, siguió hablando como si no hubiera escuchado mi negativa, y cuando crucé la calle, cruzó también. Entré a una tienda y saqué mi teléfono como para comenzar a filmar. Saqué el teléfono y empecé a grabar. No lo hice de manera secreta, quería que viera que estaba grabando. Simplemente puse la cámara a grabar y la sostuve de manera visible mientras seguía caminando hacia una zona más transitada. Cuando Daniel se dio cuenta, cambió por completo. Su expresión pasó de confiado a molesto, y empezó a decir que yo estaba exagerando, que él solo caminaba por la misma zona, que era ridículo que lo grabara. Yo le respondí, bastante tranquila, que estaba grabando porque me estaba siguiendo después de que le dije que me dejara en paz. Eso bastó para que se alejara. Me fui a mi auto, cerré las puertas y llamé a mi esposo. Le conté lo ocurrido y le mandé el vídeo. Su primera reacción fue decirme que volviera a casa. Allí vimos el vídeo, donde pudo notar algunas cosas más. Mientras grababa, estaba más enfocada en ver que él saliera en el vídeo y no estar filmando el cielo o el suelo. Parecía más inquietante de lo que me gustaría mencionar, y mi esposo estaba de acuerdo. Antes de ir a la policía, decidí contarle a mi hermana. Me pareció lo correcto porque esa no era la actitud de una persona que deba estar en una relación. La llamé y le expliqué todo, enviándole también el vídeo. Le dije que Daniel me había hecho comentarios inapropiados, que después me había seguido por varias calles y que iba a hacer una denuncia a la policía. No preguntó si yo estaba bien ni si necesitaba algo. Su primera reacción fue acusarme de inventarme todo el asunto y que Daniel ya le había contado lo que había pasado. La historia de su esposo es que me había encontrado y que yo me puse rara con él, que yo intenté seducirlo y luego lo grabé inventándome todo esto como consecuencia de su rechazo. Si ese fuera el caso, el vídeo sería muy diferente al que conseguí hacer, pero ahí estaba mi hermana creyéndole a su esposo. Bueno, al menos intenté hacer lo correcto, aunque mi hermana preferiría creer otra cosa. Después de esa llamada, fui a la policía. Hice una denuncia, enseñé el vídeo y expliqué todo. No sé por qué, pero ya me lo esperaba, que no iban a hacer demasiado. Me dijeron que quedaba registrado, que guardara la grabación, que evitara contacto con él y que, si volvía a acercarse o escribirme, volviera con toda la evidencia. No había amenaza directa, no hubo agresión física y se alejó cuando vio que estaba grabando, así que no avanzó mucho más. Aunque ya me lo esperaba, me pareció que era lo correcto por hacer, así que al menos quedó asentado en caso de que volviera a suceder algo extraño con él.
También se lo conté a mis padres. Les mostré el vídeo completo y les conté mi interacción con mi hermana. Mi madre lo vio una vez y dijo que era obvio que Daniel me estaba siguiendo. Mi padre lo vio 2 veces, pidió que le explicara el recorrido y luego dijo que no quería que yo volviera a estar cerca de ese hombre sin compañía. Obviamente, quedó desinvitado completamente de cualquier evento de la familia en el futuro. Ellos intentaron hablar con mi hermana, pero ella no quiso escucharlos. Les mandó mensajes diciendo que yo estaba intentando destruir su matrimonio, que ellos siempre me favorecían y que Daniel era víctima de una mentira. Mis padres no cambiaron de postura. Ellos no son perfectos, pero al menos tienen ojos funcionales. Mi esposo también decidió hablar con Daniel. No fue a buscarlo a su casa ni hizo ninguna tontería que después se vuelva una denuncia contra él. Lo llamó y le dijo que había visto el vídeo, que sabía lo que hizo y que si volvía a acercarse a mí, escribirme, seguirme o intentar hablar conmigo a solas, se encargaría de responder por todos los medios legales posibles. Daniel intentó decir que yo estaba loca y que había armado una escena de la nada, pero mi esposo no le compró ni una coma. Le dejó claro que no habría otra advertencia. Después de eso, bloqueamos a Daniel y a mi hermana porque no queríamos saber nada de ellos. La denuncia, como dije, no llegó a mucho, pero el vídeo sí terminó afectando a Daniel de otra manera. Mostré mi vídeo a otras personas, algunos familiares y amigos, explicando lo que había pasado en caso de que ellos dijeran algo distinto. No sé exactamente cómo llegó a su trabajo, pero lo que después supe fue que eso le trajo problemas en su empresa. Primero lo suspendieron, luego lo despidieron. No estoy del todo segura, porque el contacto era nulo con mi hermana y su esposo en esta época, pero creo que el vídeo no fue el único problema. Puede que haya ayudado a darle el último empujón, o eso desencadenó otras cosas. Sin embargo, el resultado fue el mismo. Mi hermana, por supuesto, decidió que eso también era culpa mía y estaba en modo vengativa porque ella no quería dejar las cosas así. Mi hermana reapareció en mi vida unas semanas después, y lo hizo de la forma más estúpida posible para todos, especialmente para ella. Es que cuanto más lo pienso, no puedo creerlo, porque había millones de cosas mejores que hacer que lo que intentó. Su idea de venganza fue intentar seducir a mi esposo. Quiero dejar claro que ella seguía casada con Daniel en ese momento. No estaban separados oficialmente, no estaban divorciándose todavía, no había un matrimonio abierto ni nada. O al menos eso creo yo por todo lo que sucedió después. Ella seguía defendiendo públicamente a Daniel mientras, en privado, intentaba meterse con mi matrimonio para castigarme por lo que, según ella, yo le había hecho al suyo. Como mi esposo la tenía bloqueada, empezó escribiéndole desde un número desconocido. Al principio intentó una especie de acercamiento para razonar las cosas y llegar a un arreglo. Dijo que quería hablar con él porque él era el único que podía entender que yo había exagerado todo. Luego empezó a decir que yo siempre manipulaba a mis padres, que me gustaba quedar como víctima y que seguro él estaba cansado de vivir conmigo. Mi esposo me mostró los mensajes desde el principio, porque en esta casa nadie juega a los secretos misteriosos con personas que ya demostraron tener el juicio cambiado. Él no respondió hasta que los mensajes empezaron a volverse más directos, y entonces le escribió una sola vez para decirle que no volviera a contactarlo. Ella no se detuvo, solo cambió de plataforma. Le escribió por redes sociales, luego por correo, luego desde otro número. Los mensajes fueron pasando de «quiero aclarar las cosas» a insinuaciones cada vez más obvias. Le decía que él merecía estar con alguien más madura, que ella nunca lo habría metido en semejante escándalo, que siempre había pensado que él era diferente a Daniel, y que quizá deberían verse para hablar sin que yo estuviera en medio. Después le mandó una foto que no era exactamente una postal navideña. Mi esposo guardó capturas de todo, bloqueó cada cuenta y cada número. Pasó un tiempo y no supimos más nada de ella o de Daniel, estaba todo demasiado tranquilo para lo que vendría o estábamos acostumbrados. Como al mes de que mi hermana dejara de contactar a mi esposo, me llamó desde otro número y empezó a gritarme que yo había arruinado todo otra vez. Dijo que ella no quería realmente a mi esposo, que solo quería darme una lección, que quería que yo entendiera lo que se sentía cuando alguien intentaba meterse en tu matrimonio. La diferencia, bastante sencilla para cualquier persona que no tenga el cerebro metido en una licuadora, es que yo no intenté seducir a Daniel. Daniel me siguió por la calle. Ella, en cambio, escribió mensajes durante días, mandó fotos y trató de convencer a mi esposo de reunirse con ella. Pero supongo que en su cabeza ambas cosas eran equivalentes porque las dos la hacían quedar mal, y esa era la única medida moral que parecía importarle. Al parecer, Daniel finalmente vio todos los mensajes. Supongo que habrá revisado los dispositivos de mi hermana o lo que sea, porque nosotros no hicimos nada de nuestra parte y nadie más tenía esas cosas, al menos que nosotros supiéramos. El punto es que se enteró de todo. Y entonces el matrimonio que mi hermana tanto decía que yo estaba intentando destruir, empezó a destruirse solo, y lo hizo al estilo de un matrimonio conformado por dos personas tóxicas.
Algo que pensaba que podía suceder el día que le advertí lo que su esposo hizo conmigo sucedió. Daniel se puso agresivo con ella. No voy a dar detalles morbosos porque no hacen falta, pero hubo gritos, cosas rotas y una vecina llamó a la policía. Mi hermana tuvo que ir al hospital para que la revisaran. Quiero aclarar, esto fue antes de que ella me llamara. Estoy segura de que esperaba a que yo hablara con su esposo golpeador y le dijera que todo había sido un malentendido o algo, porque no presentó la denuncia contra el esposo. Cuando mi madre me contó, dijo que mi hermana estaba diciendo que todo esto había empezado por mí. Ahora no sé qué sucederá, pero mi madre está haciendo lo posible para que no vuelva a la casa con Daniel. Ella se está quedando en lo de una amiga, pero pareciera como si lo estuviera pensando, porque no lo ha denunciado a la policía y es como si simplemente estuviera esperando que se tranquilice y no la golpee cuando regrese a la casa. Estoy completamente incrédula con esto, pero al mismo tiempo supongo que es parte de la dinámica de ellos. Pero mentiría si dijera que me interesa o estoy preocupada por ella. Nada de esto hubiera sucedido si ella hubiera tomado decisiones muy diferentes. Actualización 1. Como todos han sido muy amables conmigo, quiero darles una actualización sobre el matrimonio de mi hermana. Sí, se pone aún más loco. Mi hermana finalmente tomó el camino del divorcio y la denuncia por algunas cosas nuevas que descubrió, más cosas sobre él. Todo muy estable, como una mesa con 3 patas y una vela encima a punto de causar un incendio. La razón por la que tomó la decisión ahora es que descubrió que él la estaba engañando. Eso no fue lo sorprendente, sino el cómo. Regresó a casa, no está claro para qué. Ella dice que para tomar algunas prendas, pero estoy segura de que para rogarle que vuelva con ella. Y allí fue cuando lo encontró con otra mujer. No estaban en la cama, pero ella parecía estar quedándose porque había bastante ropa de ella en el lugar. Entonces presentó una denuncia por su ataque y también está buscando divorciarse. Y casi me olvido, le dijo a la amante que tuviera cuidado con él porque a ella la golpeó. Pero Daniel le gritó que se callara y que dejara de inventar cosas sobre él. Creo que eso fue lo que hizo que ella finalmente presentara la denuncia. Al menos tenía los reportes del hospital en donde fue tratada. Como no tenía donde quedarse de manera más permanente, porque no podía seguir en lo de una amiga, tuvo que buscar algo más permanente. Su primera idea fue pedirles a mis padres una casa que ellos tienen en alquiler. Es una casa pequeña que heredaron de mi abuelo y que alquilan desde hace años al mismo inquilino. El hombre tiene contrato, paga a tiempo y no ha dado problemas. Mi hermana dijo que, como era una emergencia familiar, mis padres tenían que pedirle que se fuera para que ella pudiera instalarse allí mientras resolvía el divorcio. Claramente, pagando nuestros padres la penalización por terminar el contrato antes. Mis padres le dijeron que no. Ella no lo recibió bien. Según mi madre, empezó a decir que tienen que hacerlo porque ella es una víctima de violencia y lo necesita como una emergencia, que era injusto que un desconocido tuviera techo mientras ella estaba pasando por una crisis, y que mis padres tenían que hacer lo correcto y priorizar a su hija. Mi padre le explicó que no iban a romper un contrato ni a dejar a una persona sin casa porque ella necesitaba una solución rápida para un problema que ella generó. Después pidió quedarse con ellos. Esa conversación fue peor. Mi hermana pensó que, aunque no le dieran la casa alquilada, al menos la dejarían mudarse a su casa. Mis padres también dijeron que no. No porque quisieran verla en la calle, sino porque ya habían visto cómo manejaba los conflictos. Mi madre le dijo que, si ella hubiera escuchado cuando yo le advertí sobre Daniel, probablemente las cosas habrían sido muy distintas. Incluso dijo que, en otro escenario, si mi hermana no hubiera intentado meterse con mi esposo, quizá yo habría aceptado que se quedara unos días conmigo mientras organizaba su vida. Pero ese escenario murió en cuanto ella prefirió vengarse porque yo le dije la verdad de lo que sucedía con su esposo. Mi hermana dijo que era injusto, pero mis padres le explicaron que no había nada injusto en la situación. Que ella ahora tenía derecho a buscar su propio apartamento. Lo que no tenía era derecho a entrar en la casa de personas a las que había tratado como enemigos durante semanas o meses. El divorcio empezó poco después y fue exactamente tan miserable como se podía esperar de dos personas que se habían mentido mutuamente durante años, y ahora querían fingir que una era más inocente que la otra. Daniel no quería divorciarse rápido, luego sí quería pero sin pagar nada, luego empezó a acusarla de infiel, y ella respondió acusándolo de lo mismo. La diferencia es que ambos tenían pruebas. Daniel había sido infiel varias veces. Al parecer, había más infidelidades que la chica que tenía en la casa cuando mi hermana se fue. Sí, esa mujer ya había estado con Daniel desde antes de que mi hermana se fuera de la casa. Pero aquí viene lo más loco, mi hermana también había sido infiel, aunque ella insistía en que no era lo mismo porque lo suyo había ocurrido cuando el matrimonio ya estaba mal. Lo cual no es cierto, porque fueron infidelidades de antes de que le enviara mensajes provocadores a mi esposo. Y hasta ese momento, no parecía que su matrimonio estuviera mal cuando ella lo defendía tanto. El tema de mi esposo apareció en el divorcio porque Daniel intentó usar los mensajes como prueba de que ella había intentado ser infiel.
Mi esposo tuvo que entregar capturas y una declaración dejando claro que nunca hubo nada, que él no la buscó, que la rechazó y que bloqueó todos sus intentos de contacto. Mi hermana se quejó de que él la estaba dejando mal, viéndose como una loca. De todas formas, aunque Daniel no pudo comprobar esa infidelidad, sí pudo comprobar otra. Mis padres se han negado a ayudarla de cualquier manera. Como ya conté, con alojamiento. Pero también se han negado a prestarle dinero o regalárselo. Les ha pedido dinero porque necesita para el abogado de divorcio y para los meses necesarios para que pueda alquilar. A mí no me ha intentado pedir, pero porque sabe cuál va a ser mi respuesta. Actualización 2. Mientras el divorcio seguía avanzando y con eso todo el drama de mi hermana, aunque sin alcanzarnos, mi abuela enfermó. Era la madre de mi mamá y tenía 87 años. Llevaba tiempo con problemas de salud, pero en los últimos meses empeoró rápido. Sabía parte del drama familiar, no todos los detalles, porque mi madre intentó no cargarla con más problemas con su enfermedad, pero mi abuela no era una persona fácil de engañar. Antes de empeorar, mi abuela tenía planeado dejar algunas cosas repartidas entre mi madre, mi hermana y yo. No estamos hablando de mucho dinero, pero algo de herencia como para que las personas equivocadas presten atención. Era una cuenta de ahorros, algunas joyas, muebles y objetos familiares. No todas las cosas tienen valor económico, también hay algunas con valor sentimental que a una persona como mi hermana no le importarían. Mi hermana se enteró de que estaba incluida y decidió que ese era un buen momento para pedir más. Porque aparentemente nada dice nieta amorosa como visitar a una mujer enferma para explicarle por qué debería darte más que a los demás, y discutir con ella. Al principio lo hizo de forma indirecta. Decía que su divorcio estaba siendo caro, que Daniel la estaba dejando en una mala situación, que yo estaba casada y estable, que mi madre tenía casa y que ella era la única que realmente necesitaba ayuda. Luego fue más directa. Le dijo a mi abuela que sería injusto repartir las cosas por igual, porque yo no necesitaba nada y ella sí. También insinuó que, como la familia no la había apoyado lo suficiente, al menos mi abuela podía compensar eso dejándole una parte mayor. Mi abuela le preguntó qué era exactamente lo que tenía que compensar. Mi hermana empezó con su versión habitual, que yo había destruido su matrimonio, que mis padres se habían puesto de mi lado, que mi esposo la había humillado mostrando mensajes privados y que Daniel había perdido el trabajo por una exageración mía. Mi abuela pidió ver esos mensajes privados de los que hablaba. Mi hermana no quiso enseñarlos. Mi abuela le dijo a mi madre después que no iba a comprar una historia sin recibo. Mi hermana volvió a insistir en otra visita, ya de manera menos cuidadosa. Le dijo que necesitaba más, que era la única nieta en una situación vulnerable, que yo estaba bien y que mi madre no necesitaba tanto. El problema es que mi abuela estaba enferma, no tonta. También estaba vulnerable, pero no incapacitada. Habló con mi madre, luego pidió hablar con su abogado y cambió el testamento. Cuando mi abuela falleció, todo fue triste, pero tranquilo durante el funeral. Mi hermana asistió, quizás pensando que todavía tenía oportunidad de que la abuela se sintiera mal por ella. Después, en la reunión familiar, intentó acercarse a mí para decir que todo se había salido de control y quería disculparse. La miré, pero caminé hacia otro lado. No tenía mucho que decirle, y mucho menos en el funeral de la abuela, con todas las personas presentes. Si tenía algo que decirle, no sería agradable. Mi madre lo notó, por eso se acercó a ella y la tomó del brazo mientras le decía que no viniera con sus mierdas en ese día. Luego llegamos a la lectura del testamento. Mi abuela nos dejó cosas a mi madre y a mí. A mi hermana no le dejó nada. También dejó una nota explicando que había tomado esa decisión porque mi hermana intentó presionarla cuando estaba enferma, porque había intentado convertir una herencia en compensación por sus propias decisiones y porque no confiaba en que respetara sus deseos. El abogado dejó claro que mi abuela estaba mentalmente competente cuando hizo los cambios y que la decisión fue suya. Mi hermana dijo que iba a impugnar el testamento, que mi madre había manipulado a mi abuela y que yo seguramente había tenido algo que ver. Nadie se sorprendió. Para que quede claro, la parte económica fue mayoritariamente para mi madre, la parte que iba para mi hermana, y le dejó claro que ella decida qué hacer con eso. Mientras que las partes sentimentales sí se dividieron equitativamente entre mi madre y yo. Curiosamente, a mi hermana no le importaba impugnar eso. Salvo por una cosa, que ella piensa que tiene mucho valor, pero no lo tiene. La impugnación no avanzó como ella esperaba. No digo que todo se resolviera en 5 minutos, porque los temas legales nunca son tan misericordiosos, pero el abogado de mi abuela tenía todo bastante bien documentado. Había registros de las conversaciones, evaluación de capacidad, testigos y notas. Mi hermana no tenía mucho más que enojo y la frase, yo lo necesitaba más, que no parece ser un argumento legal tan sólido como ella pensaba. Mis padres no la apoyaron en eso, ni tampoco con darle su parte que quedó en poder de mi madre.
Mi madre estaba especialmente molesta porque, más allá del dinero, mi hermana había usado los últimos días de una mujer enferma para insistir en que merecía más. Hay formas de ser inoportuna, y luego está presentarte ante tu abuela moribunda con una propuesta de redistribución patrimonial basada en tus malas decisiones matrimoniales. Al menos mi hermana ha conseguido un pequeño apartamento para mudarse. Creo que la situación con su amiga ha llegado a deteriorarse completamente porque ya no se siguen mutuamente. Edición, pensaba que lo había dicho, pero tal vez no. La casa es de Daniel, por eso mi hermana no tiene motivos para reclamarla. Aunque conociéndola, debe ser parte de por qué el divorcio toma tanto tiempo. Actualización 3. Como ha pasado suficiente tiempo como para que las cosas ya no estén explotando cada semana, aunque siguen dejando humo, quiero darles una actualización final. El divorcio está terminado, aunque ha llevado tanto tiempo que a mí me estresa de solo pensarlo. Y eso que no ha sido mi divorcio. Daniel y ella han peleado por dinero, deudas, muebles, cuentas, objetos personales y hasta cosas que probablemente costaría menos reemplazar que discutir por ellas con abogados. Se descubrieron más infidelidades de Daniel. También salieron más cosas de mi hermana, porque aparentemente ambos habían convertido el matrimonio en una competencia silenciosa de quien podía mentir peor. Daniel consiguió otro trabajo peor pagado después de varios meses, según me cuentan. Mi hermana sigue usando eso como parte de su narrativa cuando le conviene, aunque ahora también habla de Daniel como si siempre hubiera sabido que era un monstruo. La memoria de mi hermana funciona como esas aplicaciones que actualizan términos y condiciones sin avisar. De pronto, la versión anterior ya no existe y todos debemos aceptar la nueva. Mis padres mantienen contacto mínimo con ella. Mi madre fue la más afectada por lo de mi abuela, porque no solo perdió a su madre, sino por todo lo que tuvo que ver de una de sus hijas en los últimos días. Mi padre es el que mantiene un mínimo contacto con ella, se podría decir. Nosotros seguimos sin contacto con ella, y así se mantendrá. Hemos hecho algunos cambios de privacidad en nuestros perfiles, y hasta ahora han funcionado o no han sido necesarios. Pero es bueno tenerlos en caso de que a mi hermana se le ocurra cruzar la línea de nuevo. Algo interesante, que me tenía pensando mucho, o bueno, quizás no tanto, era porque el divorcio no era más sencillo si Daniel había sido violento con ella. La razón es clara, no había sido tan violento con ella y la violencia fue mutua. Así que ella presentó una denuncia contra él, pero la desestimaron bastante rápido y no pudo servir como parte de la estrategia de divorcio para ella. Sumado a que ambos fueron infieles, no pueden argumentar tampoco eso. Si había alguien en el universo que no debería estar casado, eran ellos, porque eran muy tóxicos juntos. Pero si había dos personas que se merecían estar juntas, eran ellos. A veces el universo es muy confuso.